Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de Bellas, ni tan santas ni tan diablas. La verdad es que hoy día voy a estar sola. Bueno, hoy día voy a estar solita, ¿ya? Porque hoy día les quiero hablar un poco de algo que me pasó durante la semana. Y que fue justamente que ustedes saben que yo tengo una comunidad que se llama Cultura Estética, tenemos una comunidad que se llama Cultura Estética, y en esa comunidad compartimos, ¿verdad?, información, compartimos también, por supuesto, resolvemos algunas dudas de algunas personas, y justamente apareció una imagen de un equipo de estética, donde se decía que ese equipo era una radiofrecuencia fraccionada. Entonces, obviamente que yo dije, bueno, esto no es eso, por lo tanto lo puse ahí y dije que no era. Y me llegaron muchas consultas en forma interna, preguntándome cuáles eran las diferencias, qué pasaba con ese equipo, etcétera. Y ahí me doy cuenta de que siempre el tema de la aparatología es un tema súper importante para nuestra profesión. A mí la verdad es que la aparatología me apasiona. Si quieren, si les digo algo a mí, realmente la aparatología me vuela la cabeza porque encuentro que estos últimos 10 años ya estamos, pero con mucha aparatología nueva, con muchas cosas diferentes. Entonces como que uno dice, oye, hay tantas cosas que, ¿qué elijo de todo este carnaval de aparatos? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Realmente todas estas aparatologías funcionan? Entonces me di cuenta de que había muchas dudas y por supuesto que para esas dudas planifiqué hacer una masterclass. Ya ustedes saben que cada cierto tiempo nosotros hacemos masterclass y vamos a tener una masterclass de aparatología el domingo 23 de marzo. Ya para que se anoten, es una masterclass absolutamente gratuita donde vamos a estar hablando mucho de las diferencias y de cosas que son importantes conocer o saber cuando uno quiere, ¿verdad?, adquirir una nueva aparatología y también quiere saber si realmente es algo para uno o no, o también saber cómo funciona, porque igual yo me he dado cuenta de que los institutos en general, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría no está enseñando aparatología estética, sino que lo que hacen es pedirle a alguna empresa que vaya a mostrar sus equipos y la verdad es que para mí eso no es aprender aparatología, ya porque si bien es cierto, hay muchas buenísimas empresas que van y te muestran sus equipos y te muestran para qué sirven, etcétera, y que obviamente que es interesante, por supuesto, pero también es muy importante que nosotras como profesionales tengamos claridad sobre un montón de conceptos. Entonces, ahí es donde no es como hablemos de aparatología, sino que es entendamos por qué la aparatología hace lo que hace y también veamos si realmente es algo que a nosotros nos va a servir en nuestro quehacer cosmetológico. ¿Ya? Entonces, es sumamente interesante, ¿verdad? El que uno pueda distinguir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que siempre, ¿verdad? Siempre es bueno el poder tener otra mirada. ¿Ya? Así que ponte muy cómodo porque vamos a empezar a hablar sobre específicamente lo que está surgiendo en la actualidad. ¿Ya? Muchas de esos equipos que están surgiendo en la actualidad tienen que ver con una radiación, que es una radiación electromagnética, y dentro de esta radiación electromagnética está todo lo que es láser. El láser hace muchos años que se utiliza y existían unos láseres infrarrojos, ¿verdad?, que eran utilizados mucho por los kinesiólogos para distintas afecciones. Y ese láser infrarrojo, que generalmente era un puntero, era un láser que, para el cual tú necesitabas en realidad saber
por ejemplo, de puntos de dígito puntura. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajaban muy bien con los meridianos. Yo trabajé mucho con este tipo de láser y con muy buenos resultados. Y obviamente es un láser que no va a ser ablativo, ¿ya? Entonces es un láser no ablativo. Eso quiere decir que no rompe el tejido, ¿ya? Esto es como interesante también porque dentro de los láseres existen una gran cantidad de estas radiaciones electromagnéticas que están dentro de esta longitud de onda específica que hace que sea un láser, ¿ya? Y por lo tanto, y que tiene ciertas características bien específicas, ¿ya? Los láseres tienen características específicas que hacen que esa radiación tenga un uso específico de acuerdo a la longitud de onda, ¿verdad? De acuerdo al origen desde donde se saca esta radiación. Entonces, vamos a ver que estos láser existen unos que rompen el tejido, que son los que generalmente utilizan los médicos y que se utilizan también en la industria, como existen otros láser que son no ablativos, que no rompen la piel y por lo tanto se considera que son menos invasivos. Y dentro de esos está el lipoláser, por ejemplo, que también es un láser que ayuda bastante y que tiene que ver, que está relacionado con el infrarrojo, pero que ya es como en un nivel superior. ¿Por qué? Porque son unas placas específicas que tienen puntos que yo aplico en el cuerpo. Muy interesante también. ¿Por qué? Porque siempre la luz y todo lo que tiene que ver con la cromoterapia, por eso es que también se utilizan, por ejemplo, las luces LED, que también es otro tipo de radiación electromagnética, ¿se fijan? Yo me vuelvo loca con esta información porque empiezo a hablar y es como que no paro, ¿eh? Pero bueno, estas radiaciones son muy importantes para los seres vivos en general, para todos los seres vivos, para las plantas, para los animales, para las personas, porque nos van a emitir una energía específica. Y todos nosotros también somos energía, entonces recibimos esa energía de cierta manera. Es por eso que, por ejemplo, yo siempre hablo de esto porque es interesante, el color rojo es un color que va a estimular el metabolismo. Justamente por eso es que los lipoláser, prácticamente todos son con luz roja, porque esa luz roja va a estimular el metabolismo y va a ayudar a que se pierda más grasa. Y también el láser infrarrojo es un láser que tiene una luz roja que va a estimular ciertos puntos de ciertos meridianos para soluciones que tienen que ver con la kinesiología y también con la estética. Ya nosotros también podemos utilizar ese láser en la estética teniendo muy buenos resultados. Ahora, ¿qué otro láser está en este minuto súper en boga? El Natsal, que es un lápiz láser que tiene dos luces, una que es azul y otra que es roja. Y la azul tiene muy buen resultado en manchas, por ejemplo. Ya ayuda mucho en las manchas, ayuda mucho a las pieles con acné, a las pieles que tienen un exceso de grasa. Y es bastante más rápida su acción que el comparativo Netzel rojo, que es más lento. Entonces, el Netzel rojo no es que sea malo, sino que es más lento porque hace un estímulo de metabolismo, pero más lento. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de cuándo vamos a usar uno o cuándo podemos usar el otro, ¿ya? Y por supuesto de saber usarlo, porque por otro lado, a mí me sorprende las personas que piensan que viendo algo en YouTube o viendo algo en el Google ya saben de qué se trata. Justamente eso fue lo que pasó con el inicio de este podcast, donde yo les hablaba de que habían puesto una foto de un equipo que no era lo que decía el texto, ¿ya? Y esto no es porque la persona que lo puso haya querido, no sé, como decir algo que no era cierto, porque quería engañar al otro, no, porque ella simplemente eso lo vio también en las redes sociales, lo vio probablemente en Google, y como ella no tiene una base importante en cuanto a lo que es la aparatología, ella obviamente que toma esas palabras como ciertas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ojo, porque no todo lo que se dice en redes sociales es así. Es decir, yo he visto cosas
tremendas, como por ejemplo aplicar una radiación electromagnética como el Netzel en forma absolutamente inadecuada en un video. Y claro, si yo soy ignorante al respecto, voy a pensar que está bien hecho. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay que dividir esto en dos grandes grupos. Nosotros podemos ser simplemente usuarias de algo, es decir, yo puedo comprarme un equipo, y aquí vamos a entrar en una polémica, pero yo me puedo comprar un equipo de lo que se me dé la real gana como persona natural y yo me lo compro para mi uso específico, para mi piel, para mi tratamiento y lo voy a utilizar de acuerdo a como me lo digan. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, si yo me compro un equipo a través de la red social o a través de un negocio online, lo más probable es que me va a llegar alguna indicación que no siempre va a satisfacer todas las dudas que tengo. Ya muchas veces hay equipos que requieren mucho mayor entrenamiento y por lo tanto, eh, es importante el fijarse si es que me dan ese entrenamiento en el lugar donde yo lo estoy comprando. Por otro lado, si yo me voy a una gran tienda, también puedo comprarme equipos y de hecho hay equipos de láser que se utilizan para la depilación definitiva, que los venden en grandes tiendas y a las personas no le dan muchas instrucciones de cómo se utiliza. Entonces, hay que tener cuidado con eso y es justamente por esto que uno como profesional de la estética tiene que aprender esto y saber. ¿Por qué? Porque si a mí una clienta me dice, sabes, Patricia, que me voy a comprar un láser de depilación, entonces yo como su gurú, como su gurú de la estética, le puedo decir, ¿sabes qué? Cuéntame cuál te vas a comprar, ayudarla en la elección, explicarle cómo se usa, contarle cuáles son las contraindicaciones que tiene ese equipo, contarle cuáles son las precauciones que tiene que tomar esa persona y no ponerme en la vereda de, pero no, no te lo compres. ¿Se fijan que son dos veredas distintas? ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque a mí también me molesta, ya no crean ustedes que yo soy como cara de palo con respecto a que me molesta, por supuesto, que en el mercado se puedan comprar todo tipo de aparatología y que las cosmetólogas en su gabinete no las puedan usar. También me molesta. Si no crean ustedes que a mí me da lo mismo, porque durante muchos años esa ha sido como una lucha constante. Pero, por otro lado, también tengo que darme cuenta de que la ley es la ley y bueno, si yo quiero trabajar sola y no quiero tener o a otros profesionales contratados, voy a tener que ceñirme a lo que dice la ley. ¿Ya? Y también lo tengo súper claro. Pero eso no me quita el que yo pueda ser una ayuda para ese cliente, porque finalmente los clientes no son solamente o pacientes, ya yo sé que con eso me gano muchos enemigos, los pacientes o clientes son personas que necesitan que yo los guíe con respecto a eso. Se fijan, cuando nosotros hacemos esa guía, y a mí me ha pasado, pero ni les explico la cantidad de veces que a mí me ha escrito gente que yo no conozco, gente que yo nunca he atendido, y que me preguntan si tal o cual cosa es mejor para ellas dependiendo de del problema que tienen. Y, y claro, yo podría decir, bueno, pero ¿qué gano yo con decirle a esta señora que use? Si no es ni mi clienta, no me va a comprar a mí, no. Pero finalmente no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que cuando yo hago eso, cuando yo le ayudo a esa persona a tomar una decisión dentro de mi conocimiento, por supuesto, que es acotado, ya porque yo no me lo sé todo, estoy lejos de eso, pero sí, si yo le puedo ayudar con mi opinión, con mi experiencia, lo hago, porque tarde o temprano esa persona en algún minuto va a confiar en mí en alguna cosa, ¿ya? O va a tomar uno de mis cursos, o me va a recomendar los cursos, o me va a recomendar personas, o incluso me va a dar un regalo, ¿ya? A mí me ha pasado eso muchas veces. Entonces, eh, cuando ustedes son generosos con lo que ustedes saben y pueden guiar
clientes, aunque el cliente, oye, yo lo depilaba con cera y se va a comprar esa depiladora láser y se la va a aplicar en su casa y ya no se va a depilar más conmigo. Claro, mi mirada puede ser como súper egoísta y digo, no, 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 no le pienso contar ni una cuestión a esta señora y que se queme la cara. Pero finalmente, con eso tú no ganas nada, tu clienta tampoco gana nada. Y al revés, si tú realmente la aconsejas, si tú le cuentas cómo tiene que hacerlo, etcétera, lo más probable es que ella va a seguir requiriendo tus servicios. A lo mejor no de depilación, pero sí de otra cosa. Entonces, siempre tienes que verlo así, siempre tienes que mirarlo como el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿ya? Entonces es importante el que uno aconseje. Entonces, si bien es cierto, estos equipos son interesantes, pero por ejemplo tienen una cantidad específica de disparos y después que los disparos se acaban hay que comprarlo de nuevo. Ya, porque generalmente los equipos que son para público son desechables, a diferencia, obviamente, de los equipos que son profesionales. Y ahí entonces entramos en los láser que tienen tantas acciones, es decir, tenemos láser que hacen depilación y también tenemos el IPL, que también es una radiación electromagnética, pero de un espectro más amplio. Entonces, no es tan específico en cuanto a su longitud de onda y por lo tanto el IPL es un equipo que se utiliza, ¿verdad? Que tiene otro tipo de comando, tiene un comando más largo, ¿verdad? Como un rectángulo, y que va haciendo una acción en un área mucho más grande que el láser, que es mucho más específico, que es mucho más puntual. Y por lo tanto, hay diferencias. Los IPL son interesantes también porque los IPL no solamente se utilizan para la depilación, al igual que el láser, sino que también se utilizan para hacer otros tipos de tratamientos. Es decir, es importante tener claro de que todo lo que es láser no hace solo un tipo de tratamiento, sino que tenemos varios tratamientos que se pueden hacer, que ya vamos a hablar de eso en un ratito más, ¿ya? Después tenemos otro de los equipos que como que causa como curiosidad o que uno dice, oye, ¿será tan interesante la radiofrecuencia fraccionada? La radiofrecuencia hace ya un tiempo se tomó, ¿verdad?, el mercado, la radiofrecuencia tradicional, pero existen muchas variaciones de la radiofrecuencia y aquí hay que tener ojo porque si nosotros tenemos una radiofrecuencia que no tiene una temperatura que no lleva en realidad el tejido a una temperatura muy alta, en realidad su acción va a ser menor. No significa eso que sea mala, porque de repente uno dice, ah, no, es que tiene que ser bien caliente, bien alta la temperatura para que así realmente haga la acción, pero en realidad no es tan así, es decir, nosotros podemos tener un tratamiento que quizás va a ser más largo, pero que vamos a utilizar temperaturas menos altas, porque van a haber tejidos o van a haber personas o van a haber pieles que son muy sensibles a la temperatura. Entonces, a lo mejor no vamos a poder utilizar toda la amplitud de temperatura que tiene el equipo y nos vamos a demorar mucho más en el resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener que usar temperaturas más bajas. Y existen, por supuesto, las radiofrecuencias fraccionadas que al ser fraccionadas significa que va a introducir, ¿verdad?, ese calor al interior del tejido y va a tener agujas o va a tener instrumentos que se van a introducir en la piel y van a producir ese efecto. Por lo tanto, la radiofrecuencia fraccionada es un equipo de uso médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque además esa introducción de calor es bastante alta. Entonces, necesita que yo tenga, ¿verdad?, la expertise para poder aplicarla. Se aplica con anestesia en general y tengo que también tener la preparación para cualquier accidente que pueda pasar con esta radiofrecuencia fraccionada. Entonces, es un equipo mucho más complejo de usar, ¿ya? Entonces, es un equipo que necesita que yo esté mucho mejor preparada para explicar lo que hace y también necesita que otro profesional que no sea yo la aplique, ¿ya? ¿Por qué? Porque está prohibido por el Instituto de Salud Pública, por el ISP o por el CEREMI de Salud, el uso en las cosmetólogas de este tipo de
de este tipo de equipo estético, porque es mucho más invasivo. ¿Se fijan? Va a haber va a haber una acción mucho más cruenta, va a haber una acción mucho más compleja. Y cuando las acciones son más complejas, nosotros tenemos que tener la preparación para resolver cualquier tipo de accidente que nos pueda suceder con esa acción. Entonces, muchas veces cuando a mí me preguntan, yo digo, ¿es necesario meterse entre las patas de los caballos para tener más clientes? Yo creo que no, yo creo que uno puede perfectamente trabajar con equipos que tengan menos problemática al ser aplicados y que finalmente igual nos generen buenos resultados. Porque, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado? ¿El resultado es solo el equipo? De eso vamos a hablar en un par de minutos más, ¿ya? Entonces, eh, si bien es cierto, a lo mejor uno puede decir, no, pero es que la radiofrecuencia fraccionada supera absolutamente los resultados. Bueno, pero nosotros no estamos acá para hacer cambios de cirujano plástico. Nosotros estamos acá para mantener la piel sana, entonces para mantener a esa persona y para prevenir sus líneas y para mantener esa piel lo más sana posible, ¿se fijan? Entonces de repente olvidamos cuál es nuestro rol como cosmetólogas también. Entonces, ¿y saben por qué nos pasa eso? Nos pasa porque muchas veces esta cosa de la competencia, la competitividad y lo que se muestra en las redes sociales y que hay gente que hace un montón de cosas que realmente son extremadamente agresivas y extremadamente peligrosas y nosotros decimos, ay no, es que yo tengo que competir con ellas, no, es decir, cada uno de nosotros puede dar lo mejor de sí dentro de su ámbito y eso igual funciona, ¿ya? Lo que pasa es que hay otras cosas que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Mm? Bueno, pero no me quiero salir de lo que estoy hablando, que es la baratología. Y otro de los equipos que también están como así como que de última, ¿verdad? Y que uno dice, oye, interesante, son los IFU o AIFU, ¿ya? Que es un dispositivo de ultrasonido, es decir, es un ultrasonido pero focalizado. Y que también, al igual que los láser, tiene disparos. Es decir, cuando yo me compro un iPhone, voy a tener una cierta cantidad de disparos y después voy a tener que reponer, ¿verdad? Esos disparos en mi equipo. Entonces, son equipos que tienen un costo alto y también una mantención que no deja de ser bastante importante. Ahora, ¿qué pasa con el IFU o el IFU? Es un equipo, el IFU o IFU, que nos va a dar una acción de ultrasonido focalizado. Entonces, cuando yo no sé nada de ultrasonido, difícilmente voy a poder entender lo que hace el IFU o IFU, ¿ya? Por eso es que es tan importante la preparación, ¿ya? Es tan importante el que yo entienda. Yo les estaba hablando de radiaciones electromagnéticas, después cuando me metí en radiofrecuencia estamos hablando de un tipo de electricidad específica que tiene una acción especial, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de estos IFU o AIFU, estoy hablando de ultrasonido. Y por lo tanto, lo primero importante es que yo entienda qué hace un ultrasonido, cuál es la acción de su ultrasonido, porque así, solo así voy a poder tener claridad de lo que hace este equipo. Entonces, a mí me sorprende cuando hay personas que también lo han compartido en la comunidad, donde dicen, es que me recomendaron 10 sesiones de IFU. Y es así como que cuando a mí me dicen eso, así es como que se me sale como un tornillo acá en el cerebro y me da como un patatús, porque el iFu en general es un equipo que se usa 2 veces al año, máximo 3 veces al año, ya para mí es una exageración, es decir, uno debería usarlo una vez, deberíamos usarlo una vez al año, máximo 2 veces. Entonces, ¿por qué estamos hablando de 10 sesiones de IFU? ¿Qué es lo que ahí no me cuadra? ¿Realmente estoy usando un IFU o estoy usando un ultrasonido?
Y ahí me encuentro con gente que no sabe distinguir entre un iPhone y un ultrasonido. Y tampoco saben si están usando un ultrasonido de 1 MHz, de 3 MHz. ¿Qué ultrasonido estoy usando? ¿O estoy usando una cavitación? Fíjense, estoy hablando todo de equipos que usan, que tienen la misma base, que es el ultrasonido. La cavitación, el iPhone, los ultrasonidos de 3 MHz, de 1 MHz, el peeling ultrasónico. Fíjense. Entonces, tengo clara la diferencia de todos esos equipos. Entiendo cuándo uso uno, cuándo uso el otro, para qué me sirven. Entonces, eh, hay que hacer como un mea culpa en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que yo sé? ¿Realmente yo sé o no sé? ¿Podemos manipular ese equipo? ¿Podemos hacer tratamientos con ese iPhone? Porque el IFU, al igual que la radiofrecuencia fraccionada, son equipos invasivos, son equipos ablativos, son equipos que van a romper estructuras al interior. A lo mejor no va a haber un sangrado, a lo mejor no va a haber una ruptura, pero al interior va a haber una acción. Entonces, ¿hasta dónde estoy llegando con el equipo? Estoy pasando la epidermis, porque si yo traspaso la epidermis ya es complejo. Ahora, si yo llego a la epidermis no hay problema y puedo desembocar una cascada de efectos hacia el interior del tejido, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando utilizamos Dermapen, cuando utilizamos Hyaluron-Pen, que nosotros podemos regular hasta dónde entro con el producto. ¿Se fijan? Entonces, pero sé la diferencia entre lo que es un Hyaluron-Pen, entre lo que es un Dermapen, entre lo que es un Fibroblast. ¿Manejo esa información? O tengo como la idea de lo que vi en las redes sociales. Ah, es que yo lo vi en las redes sociales, entonces hay que tener ojo, ¿ya? Hay que tener ojo con lo que uno está viendo y con lo que uno está aplicando, porque nosotros, si vamos a tener un gabinete donde vamos a atender público, donde vamos a tener pacientes, tenemos que tener súper claro por qué le vamos a aplicar cierto equipo o por qué vamos a utilizar cierto principio activo. Y de repente me da la sensación de que no lo hago sabiendo eso, sino que lo hago por hacerlo, porque vi en la red social que lo hacían, entonces lo hago por eso. Porque de hecho cuando hablamos de este tema de las 10 sesiones de IFU, la persona dijo, no, es que eso yo lo vi en otro lado, es decir, otra persona estaba haciéndolo. Entonces, como yo no sé mucho del tema, lo hago igual, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar como profesionales, porque eso hace que seamos menos profesionales. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo. Y por supuesto que existen un montón de mitos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los mitos es el hablar que el láser, por ejemplo, solamente sirve para el rejuvenecimiento. Y no es así, ¿ya? El láser va mucho más allá, la radiación láser cada vez ha ido como aumentando sus acciones, pero no porque haya cambiado el láser, sino que porque se entiende que como es una radiación electromagnética, va a tener una cierta energía, va a tener ciertas características que van a hacer que sea súper bueno para tratar el acné, las hiperpigmentaciones, la depilación definitiva, reducir grasas. Miren, de verdad que hay un montón de usos que se le pueden dar a esta radiación. Ahora, también existe la creencia, y en esto aquí hay mucha gente que piensa que los aparatos lo hacen todo por sí solos. Entonces, es como que, ya, pongo una estética, a lo mejor ni siquiera soy cosmetóloga, pongo una estética y me compro varios aparatos, porque total, con eso ya lo tengo todo cubierto. Entonces, eh, realmente eso es absolutamente falso, ¿ya? Porque primero el éxito va a depender de si estoy haciendo un diagnóstico correcto, ¿ya? Y mi conocimiento como profesional, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como ya les dije, es decir, no puedo hacer 10 sesiones de IFU, si es que realmente tengo un IFU, porque también ahí entra otra cosa que es tremenda y que también existe, porque en este mundo existe de todo, equipos que se les pone que son IFU, pero en realidad son ultrasonidos y no hacen IFU, equipos que se les pone que son radiofrecuencia y no hacen radiofrecuencia, equipos que les ponen que son
cavitadores y no hacen cavitación. Entonces, ¿y cómo yo sé que lo hacen o no lo hacen? Confío en la persona que me lo está ofreciendo. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento. Cuando yo tengo el conocimiento, yo sé cuáles son las pruebas que tengo que hacer en ese equipo para poder determinar si realmente es lo que me están diciendo o no. ¿Ya? Entonces, lógicamente que por muchos equipos que uno tenga, jamás vas a poder hacer los tratamientos en forma correcta si realmente son equipos que tú no tienes idea para qué sirven, sus contraindicaciones, cuáles son las indicaciones, cómo se van uniendo unos con otros con los tratamientos, qué principios activos tengo que usar. Entonces, ese conocimiento es muy importante. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengas muy, pero muy en cuenta. Otro de los grandes mitos es que mientras más potencia es mejor el resultado. Y fíjense que esto me recuerda algo de muchísimo tiempo atrás. Yo hace muchísimos años fui a una fábrica en Europa de unos equipos, ¿ya? Y la verdad es que eran equipos súper sencillos, la base porque la base eléctrica no necesita una caja extremadamente grande, ¿ya? Eh, y menos ahora, porque en la actualidad cada vez todo lo que tiene que ver con la electricidad y que tiene que ver con las ondas, se pueden obtener con equipos bastante, con sistemas, en realidad sistemas o circuitos bastante más pequeños. ¿Ya? Es lo mismo que antes, cuando antes nosotros para que contestara un computador había una sala en la universidad no sé, con una cantidad de máquinas impresionantes, gigantes, y en la actualidad nosotros tenemos un iPad, un celular, ¿verdad?, que hace muchas más acciones que antiguamente lo hacía un computador. ¿Se fijan? Entonces, porque la tecnología se ha ido achicando, se ha ido, ¿verdad?, como concentrando. Entonces, lo mismo pasa con los equipos de las aparatologías. Muchas veces hay aparatos que los ponen en cajas muy, muy grandes para poder venderlos muy, muy caros. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener ojo también con eso. También existen estos equipos que van combinados, eso se da muchísimo, donde se combinan varias cosas, por ejemplo, los hidrafaciales, cuando salieron los hidrafaciales en un inicio, era simplemente una exfoliación o una exfoliación a través del agua, y ahí tenían solamente los tónicos y eso como para trabajar la piel, y era como hacer, ¿verdad?, una dermoabrasión, pero a través del agua, ¿ya? Era una hidradermoabrasión. Entonces, pero como ese tipo de equipo, finalmente, si solamente hacía eso, era un equipo extremadamente económico, porque finalmente era algo muy barato, entonces se le agregaron otras cosas. Entonces ahora las hidrafaciales no solamente es la hidrafacial, sino que además tiene radiofrecuencia, ultrasonido, martillo frío-calor, vacuum terapia, es decir, se le agregó un montón de cosas para poder hacer que ese equipo tenga otro valor, ¿ya? Entonces también pasa con los equipos que a veces se cree que mientras más potencia vamos a tener mejor resultado. Entonces, mientras más fuerte hagamos el tratamiento. Y no siempre, y esto tienen que tenerlo súper claro, que no siempre más energía va a significar más efectividad, ¿ya? Porque la clave está en la tecnología y en la correcta aplicación del equipo. Para mí eso es fundamental. Si está mal aplicado, lamentablemente el resultado va a ser malo, ¿ya? Entonces, me encantaría, ya y creo que hasta aquí lo voy a dejar hoy día, porque ya llevo bastantes minutitos haciendo este podcast. Me gustaría que me compartieras qué otros mitos has escuchado, ¿ya? Me lo puedes contar por Instagram, me lo puedes contar por TikTok, que va a salir también esta publicación, o también me lo puedes dejar ahí en la comunidad de Cultura Estética, donde por supuesto que pongo este podcast para que lo compartamos, ¿ya? Porque en el próximo podcast vamos a hablar de cómo elegir el equipo ideal, ¿ya? Así que
Y por supuesto, no se pierdan, por favor, la masterclass del 23 de marzo, porque va a estar buenísima, ¿ya? Así que es gratuita, vamos a estar compartiendo el link, tanto por las diferentes redes sociales, no, en las redes sociales no compartimos el link, pero sí lo compartimos en nuestra comunidad de cultura estética. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. El próximo vamos a ver si estoy acompañado o no, vamos a hablar de cuáles serían, ¿verdad?, los equipos ideales, para que así no te lo pierdas. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como la-Pati Bernal, en TikTok como ni tan santas ni tan diablas, en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal. Y por supuesto, no te pierdas nuestros talleres, tenemos cursos gratuitos y talleres gratuitos, y también pagados, por supuesto, en www.cosmetologiachile.com. Y no te pierdas el próximo domingo nuestra masterclass. Ya espero que nos veamos ahí. Un beso para todos, que estén súper, súper bien. Y nos vamos con la música.